Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, empezamos primero que nada con la definición. El síndrome post-COVID se da en pacientes que se recuperan de la infección aguda por SARS-CoV-2 y reportan síntomas luego de esta infección que tienen que tener las siguientes características. Persisten por más de 2 semanas, interfieren con las actividades diarias o con la calidad de vida y no se pueden explicar por otro diagnóstico. Las secuelas que se han observado o los síntomas que se han observado en este síndrome son muy amplios y tienen varias, digamos que comprometen varios sistemas. Los que más se han visto afectados son el sistema nervioso central, la salud mental, el sistema respiratorio. Recordemos que este es un virus sobre todo de infección respiratoria y otras complicaciones que se han visto y que perjudican mucho la actividad diaria es la fatiga. Estos datos los sacamos de un metaanálisis que computó 63 estudios, llegando más o menos a 257.000 pacientes. Estos síntomas que se ven en pantalla fueron los que se vieron de 3 a 6 veces. Ya en las secuelas de 6 a 12 meses, cambia un poco la prevalencia, cambian los porcentajes y empiezan a relucir síntomas como el cansancio físico o el cansancio con la actividad física eh, y el dolor articular. Continúan también apareciendo los síntomas que habíamos visto en la diapositiva anterior. En cuanto a la patofisiología de esta enfermedad, todavía no se conoce exactamente. Hay 3 teorías. La primera es que hay un daño celular directo por parte del virus. Como hemos visto en las charlas anteriores, el virus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y esta se expresa en el epitelio, en el sistema gastrointestinal, en las células beta-pancreáticas, en los povocitos renales, en los órganos de los sentidos, en muchas partes del cuerpo. Por eso es que los síntomas son, digamos que, tan distintos entre ellos. Hay que aclarar que entre mayor afinidad haya por parte del virus hacia el receptor, mayor gravedad tendrán los síntomas. La segunda teoría es la alteración de la integridad del vaso sanguíneo y esto genera un estado procoagulante. La tercera teoría que tenemos es una disregulación del sistema inmune. Esta teoría se basa en que en autopsias de personas fallecidas por COVID-19 se han visto que se han evidenciado células T autorreactivas, generando así enfermedades autoinmunes. A continuación, vamos a empezar a explicar en cada uno de estos sistemas qué se puede dar, qué síntomas vamos a tener o cuáles síntomas se han visto en los diferentes sistemas. Bueno, en cuanto a las secuelas y complicaciones pulmonares, la disnea está presente entre el 22 al 53% de los pacientes 2 meses después del inicio de los síntomas. La dependencia ventilatoria, ya que se observó que la desconexión a la dependencia del ventilador a menudo no tiene éxito, puesto que en un estudio donde a 1.890 pacientes que requirieron una traqueotomía en España, la desconexión de la ventilación mecánica en el tiempo de un mes fue exitosa solo en el 48% de los casos. La dependencia de oxígeno, ya que se presentó en un 6.6% de los sobrevivientes a hospitalización luego del alta hospitalaria, y anormalidades en el test de función pulmonar, ya que durante el periodo de seguimiento de 3 meses se presentaron anormalidades en el 25% de los pacientes, presentando reducción en la capacidad de difusión del monóxido de carbono en un 16%, siendo esta la más común. Además de ello, fibrosis pulmonar y anomalías radiográficas. Siguiente, por favor. La mayoría de cambios en el tejido pulmonar ocurren como resultado de una infección aguda que promueve fibrosis y da lugar a las complicaciones a largo plazo ya mencionadas. La entrada directa del virus en los neumocitos tipo 2
que estabilizan la pared alveolar, conduce a muerte celular. Esto a su vez conduce a un aumento de las citoquinas proinflamatorias. El daño en el tejido y las citoquinas reclutan linfocitos, macrófagos y neutrófilos, los cuales reclutan a su vez fibroblastos, que finalmente da como resultado fibrosis pulmonar. Siguiente, por favor. Y en esta diapositiva ya es un esquema pues, de cómo se altera, un poco más macroscópico, cómo se alteraría el grosor de la pared alveolar y pues la función de ventilación no se puede realizar correctamente, dando lugar a todas las secuelas que ya mencionamos. Siguiente, por favor. El dolor torácico, ya en las secuelas y complicaciones cardiovasculares, el dolor torácico representa un 21% de los pacientes después de 60 días después de su alta hospitalaria. Palpitaciones estuvo presente en el 9% de los pacientes en los 60 días posteriores a la alta hospitalaria. El síndrome de taquicardia postural, cuya prevalencia está en estudio. Miocarditis, ya que en la toma de resonancia magnética para pacientes dados de alta que tuvieron COVID, se descubrió inflamación en el 60% de los pacientes, con elevación de la troponina de alta sensibilidad en hasta 71% de los mismos. Anormalidades en el ecocardiograma en el 55% de los pacientes en la fase aguda de la enfermedad. Siguiente, por favor. Hay varios mecanismos propuestos para el daño del tejido cardíaco por el SARS-CoV-2. Se han encontrado en autopsias inflamación en el tejido cardíaco, hipertrofia del miocardio y necrosis. Por medio de la secuenciación de RNA se observó que aproximadamente el 7% de los miocitos expresan el receptor para la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2, que como ya se mencionó es un receptor de alta afinidad para la proteína spike del SARS-CoV-2. Esto convierte el corazón en un órgano con riesgo para ser dañado por entrada directa del virus. Y esto es consistente con las autopsias realizadas que revelaron la presencia de ARN viral de SARS-CoV-2 en el miocardio del 61% de los pacientes. En pacientes con alta carga viral también hay una expresión mayor de citoquinas, las cuales se han propuesto como un mecanismo de daño cardíaco que conduce a disfunción endotelial, infarto del miocardio y daño al miocardio. Luego de ingresar a las células, el antígeno desencadena una respuesta inmune e inflamatoria promoviendo daño en el tejido. Y las consecuencias cardiovasculares ya mencionadas se deben a varios de estos mecanismos propuestos. Siguiente, por favor. La COVID-19 incrementa el riesgo, ya en secuelas y complicaciones hematológicas, decíamos que la COVID-19 incrementa el riesgo de eventos trombóticos, especialmente en pacientes críticos. La etiología de la coagulopatía es multifactorial, incluyendo disfunción microvascular e incremento en la expresión de factores tisulares en respuesta a las citoquinas proinflamatorias. Aunque se desconoce la duración exacta de la hipercoagulabilidad, la mayoría de los tromboembolismos venosos parecen ocurrir entre la segunda y cuarta semana posteriores a la infección. La profilaxis para el tromboembolismo venoso, más allá del alto hospitalario, se ha propuesto, pero no se implementa como un proceso de rutina, ya que en general la duración de la tromboprofilaxis no es clara, puesto que en estudios muestra un riesgo reducido para sufrir tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, presenta un mayor riesgo para hemorragia. Y en cuanto a los riesgos, el riesgo de tromboembolismo pulmonar es menor que el de hemorragias graves. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre las complicaciones y secuelas neuropsiquiátricas. Luego vamos a hablar un poco de las gastrointestinales, de las musculoesqueléticas y ya. Entonces, ya en cuanto a las neuropsiquiátricas, encontramos que puede ocurrir fatiga, debilidad muscular, dificultad para dormir, mialgia y dolor de cabeza. Respecto a la fatiga y la debilidad muscular, encontramos que estas pueden ser a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, o también ya más adelante les voy a hablar un poco a nivel musculoesquelético. Dado a que pues también encontramos receptores de la enzima convertidora angiotensina 2 a nivel del sistema nervioso central. Por otra parte, otra complicación frecuente que se encuentra a nivel neuropsiquiátrico es la pérdida del olfato y el gusto, dado porque tenemos el receptor tanto en el epitelio respiratorio como en las papilas gustativas, lo cual pues al hacer todo el proceso de respuesta y de inflamación y de citoquinas inflamatorias, pues puede alterar estos dos sentidos. Adicionalmente, estos dos sentidos se pueden alterar no solo pues porque en los dos órganos tenemos el receptor, sino también porque estos dos sentidos van a converger en el lóbulo temporal. Entonces, si alguno de los dos se altera, pues como ellos convergen y esas informaciones se cruzan, pues pueden estar alterados juntos.
Como ven, pues se relacionan estos dos sentidos. También encontramos alteraciones en la memoria, en la fluidez verbal, en la función ejecutiva. Pues los estudios no muestran si es solamente por alteraciones a nivel de que en el sistema nervioso central encontramos el receptor, o si hay más alteraciones además de que a nivel del sistema nervioso central encontramos el receptor. Y encontramos un 23% de pacientes que sufren de ansiedad y depresión. Esto más que asociado hacia los receptores de angiotensinados, es relacionado con que pues un estado prolongado, bien sea o en hospitalización o en UCI, pues puede predisponer a que estén estos estados. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante respecto a otras situaciones o secuelas o complicaciones que dadas por la enfermedad por COVID, pues pueden hacer que los pacientes tengan una menor calidad de vida, y esto también pues se asocia con ansiedad y depresión. Y también debido a que estos pacientes puede que tengan algunos familiares que también hayan tenido la enfermedad, hayan muerto a causa de ella, y esto también pues favorezca sus estados de ansiedad y depresión. También pues encontramos respecto a unas recomendaciones de la Asociación de Inmunología, que pues en pacientes que tenían estas complicaciones se debía de evaluar que toda la parte del estado pues cognitivo con el test del Mini-Mental o con el test de Montreal. Sin embargo, pues antes de evaluar debemos de saber de que no sea estado pues delirio, sobre todo que ocurre más que todo en pacientes que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, evaluar con el test ICAM si no hay delirio, y si no hay delirio, empezar a hacer evaluaciones si uno ve alteraciones en el paciente al respecto cognitivo, con el Mini-Mental y con el test de Montreal. También se recomienda pues hacer seguimientos a los 3 y a los 6 meses en pacientes pues que tengan riesgo que se les vea secuelas a nivel neurológico y psiquiátrico, pues a nivel multidisciplinar con toda la parte de neurología y psiquiatría. Siguiente, por favor. Bueno, eso es en cuanto a las secuelas neuropsiquiátricas. Ahora les voy a hablar un poco de las secuelas y complicaciones dermatológicas. Se encuentra que cerca de un tercio de pacientes sufrieron de exantema maculopapular, de erupciones cutáneas, papulodesiculares, de urticaria, siendo más que todo en manos y pies, como pues pueden ver en las fotos de la mitad y a la derecha. Por otra parte, también se encuentra alopecia post-COVID, que realmente pues es el efluvio telógeno, el cual pues es una alopecia no cicatricial, se caracteriza por una caída difusa del pelo con una duración menor de 6 meses, la cual pues se inicia 2 o 3 meses después de un episodio desencadenante. En cuanto al exantema y la erupción, sí es más que todo debidas a pues toda la respuesta que se monta, pues dado que ahí hay receptores, lo mismo, AC2. Pero en el caso de la alopecia, más que todo es por el estado de estrés, pues relacionado a estar probablemente en hospitalización o en unidad de cuidado intensivo, y ese estrés lo que hace es que haya una desregulación de las fases pues de la producción del cabello, donde realmente las que van a predominar pues, en este efluvio telógeno van a ser la fase telógena, que realmente es pues, la fase de caída. Sin embargo, pues es con un episodio menor de 6 meses, y pues luego pues puede volver a renacer el cabello. Y respecto a la urticaria, pues más que todo, pues ocurre por la respuesta a nivel del sistema inmune. Entonces va a haber toda una serie de granulación de mastocitos, liberación de sustancias vasoactivas como la histamina, y pues eso es básicamente respecto a estas secuelas y complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora un poco sobre las secuelas a nivel endocrino, renal y digestivo. A nivel endocrino, lo que más se ha encontrado relacionado con la diabetes mellitus 2. Lo que se ha encontrado, pues además, es que también el COVID-19 favorece un estado de hiperglicemia, tanto en pacientes que no sufren de diabetes, lo cual pues puede predisponer a que si tiene otros factores de riesgo pueda llegar a tener la enfermedad. Y en casos de pacientes con diabetes mellitus que están descompensados, pues genera aún más descompensación de su diabetes, dado pues estos estados de hiperglicemia que favorece el COVID-19.
Uno de los motivos también pues por los que se asocia a diabetes o a complicación de esta es que genera alteraciones a nivel de la liberación de los productos a nivel del islote beta pancreático. Entonces, pues hay alteraciones a nivel de la liberación de insulina. También, pues, con todo el estado que mencionó Daniela fisiopatológico de la cascada de citoquinas y el estado proinflamatorio, pues ese estado proinflamatorio también va, pues si es sistémico, favorece una resistencia a la insulina, lo cual pues promueve más estos estados. Y también se ha relacionado con cetoacidosis diabética en los dos tipos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, pero pues como ya sabemos predomina la diabetes mellitus tipo 1. Entonces esas son las secuelas a nivel endocrino que más se han visto relacionadas con el COVID. Por otra parte encontramos a nivel renal, pues la lesión renal aguda. Esta lesión renal aguda también pues, se da por el estado proinflamatorio, pues propiciado por la cascada de citoquinas, en la cual pues puede haber necrosis tubular renal y también, también puede haber estados de glomerulonefritis. Esta lesión renal aguda, pues realmente lo que se ha visto en los estudios es que 1/3 de pacientes tienen que estar en diálisis post estar internados, bien sea o en una hospitalización o en unidad de cuidado intensivo, viéndose más que todo en unidad de cuidado intensivo. También pues se ha asociado no solamente al COVID, sino al procesamiento de algunos fármacos en los estados graves del COVID, relacionados con falla renal asociada a medicamentos. Y lo que se ha visto en las guías de la CIN es que la idea es hacer controles cada 3 meses después de la salida del paciente, bien sea de hospitalización o de UCI, para mirar la tasa de filtración glomerular, si ha mejorado, si sigue igual o si va empeorando. También la creatinina y con eso seguir valorando pues en qué grado de lesión se encuentra el paciente, si va en mejoría, si necesita o no de diálisis. Y pues en estos pacientes de riesgo o con factores que ya indiquen una lesión renal aguda, pues seguimiento cada 3 meses con nefrología post el alta. Ya eso es en cuanto a las secuelas a nivel renal. Ya en cuanto a las secuelas a nivel digestivo, encontramos que más que todo los pacientes presentan diarrea, sin embargo también se puede presentar vómito y malestar estomacal. La diarrea se ve más que todo asociada a que hay unas alteraciones a nivel de la reabsorción de agua a nivel del colon. Y lo importante acá es, pues, sobre todo en niños y en personas de la tercera edad, aunque pues en toda la población, mirar pues que el paciente no se deshidrate, que no presente signos de bajo gasto, pues que nos indiquen problemas a nivel electrolítico y pues son las complicaciones que más se ven respecto a este sistema gastrointestinal. También pues se ven alteradas las pruebas de función hepática, sobre todo pues la AST y la ALT. Esas alteraciones en las enzimas hepáticas son por varias situaciones. Una es pues el estado proinflamatorio, pues que también va a favorecer una alteración y un daño a nivel del hígado. También se ven relacionadas lo mismo con el procesamiento de medicamentos, pues ya que se sabe que en el hígado es donde se hace el metabolismo de los medicamentos y pues en pacientes con COVID severo que están con muchos medicamentos, pues pueden producir daño hepático. Y pues esas son las causas mayores pues de las alteraciones hepáticas. También se ha visto pues relacionadas con la hipoxia, pues que puede suceder como complicación pulmonar y pues a su vez pues esto va a desencadenar en todos los tejidos baja irrigación, bajo contenido de oxígeno, pues que también puede desencadenar en daño hepático y pues en daño en diferentes tejidos y en este caso pues sería en el hepático que se relacionaría con la alteración de las enzimas hepáticas. Siguiente, por favor. Bueno, y ya finalmente a nivel del sistema musculoesquelético y genitourinario. A nivel del sistema musculoesquelético se encuentra en debilidad muscular, pues propiamente del músculo y no de nivel central, y artralgias. Se ha relacionado también con artritis, ya que hay varios estudios que dicen pues que, pues y también como vieron como una de las teorías de la fisiopatología, es que pues pueden haber reacciones autoinmunes dadas pues el intentar el sistema inmune combatir el virus del SARS-CoV-2, pues puede generar
pueden haber autoanticuerpos y pues puede generarse artritis. Sin embargo, esto todavía está en estudio de si es posible que la infección por SARS-CoV-2 pues pueda generar o favorecer que pues haya una alteración al nivel del sistema inmune que haga que pues se ataque su propio organismo y pues pueda haber alteraciones reumatoides. También pues se ha relacionado en el otro sentido de que en pacientes que tengan artritis reumatoide, ellos pues como tienen de medicamentos inmunosupresores, pues pueden favorecer que haya un COVID severo y pues con mayores secuelas. Por otro lado, encontramos la atrofia muscular catabólica. Sin embargo, esta atrofia es más que todo en pacientes pues, que han estado un alto tiempo en hospitalización o en una unidad de cuidado intensivo. Y pues en estos pacientes, y más que todo pues, pacientes que, por ejemplo, estén intubados o que estén recibiendo pues, nutrición o no la estén recibiendo, pues el organismo va a empezar a agarrar su sustrato energético pues de los diferentes depósitos, primero del glucógeno, luego de la grasa, y cuando ya pues haya agarrado tanto glucógeno como grasa, va a empezar a agarrar proteínas, entonces pues va a empezar a atrofiar los músculos, sobre todo se ven las extremidades tanto superiores como inferiores, y pues esto asociado a que el paciente no se está movilizando, pues favorece aún más este estado de atrofia muscular catabólica. Y pues también debilidad muscular asociada a que pues el paciente no se está moviendo, muchos pacientes están ventilados y están sedados, entonces pues todo esto favorece que no se estén usando los músculos y pues que ellos entren en atrofia y pues en debilidad. Eso es en cuanto a las alteraciones y secuelas a nivel musculoesquelético. Ya a nivel genitourinario encontramos que cerca de un 19% de pacientes varones pueden sufrir de orquitis viral. Se han asociado más o se ha estudiado más la orquitis relacionada con parotiditis y con VIH. Sin embargo, se ha visto que en la infección por el virus de SARS-CoV-2 también puede ocurrir orquitis viral. A nivel del testículo hay receptores AC2 y pues también a nivel de testículos puede llegar toda la parte de respuesta inmune, citoquinas proinflamatorias, cascada inflamatoria, pues que favorece inflamación a nivel testicular, edema, calor, y todos estos signos pues van a favorecer, pues como ustedes saben que el testículo es el que en el caso de los varones almacena los espermatozoides, pues estos espermatozoides puedan alterarse y no estar en su mejor calidad, y por eso es que hay varios estudios, siguen estudios, o sea, no es, pues no es 100% verídico, pero pues se ha visto y pues tiene una razón fisiopatológica de que es posible que en estos pacientes que tienen o tuvieron la enfermedad de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 y tuvieron orquitis viral, puedan llegar a tener infertilidad. Pues dado todo esto que les comenté de calor, rubor, inflamación, pues que favorece que los espermatozoides no estén en las condiciones apropiadas. Y finalmente también encontramos parto prematuro, esto asociado pues a que en el estado del embarazo como tal hay un poco menos de respuesta del sistema inmune, pues para no afectar al feto. Y al haber menos respuesta inmune, pues esto hace que sea posible que en algunas maternas puedan llegar a tener una infección severa causada por el SARS-CoV-2 y pues por esta infección severa, pues sea necesario hacer medidas de parto prematuro pues para garantizar el estado vital tanto de la materna como del feto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como hemos visto, realmente son muchos los sistemas que están involucrados en este síndrome. Es por esto que cuando vayamos a hacer el diagnóstico de los pacientes, necesitamos evaluar todas las esferas del paciente. Entonces, necesitamos primero que nada evaluar la funcionalidad. Esta la podemos evaluar por medio de la escala de Bartel o una escala que se desarrolló precisamente para este síndrome, que es la escala de estado funcional post-COVID-19. Otra de las, digamos, de los ítems que necesitamos evaluar en el paciente es el estado físico. Este estado físico podemos evaluarlo con el test de sit to stand o el test del tiempo que toma levantarse y caminar.
o también podemos utilizar el test de caminata de 6 minutos. El estado emocional, como muy bien lo dijo Valentina, digamos que se ve muy afectado en estos pacientes con síndrome post-COVID, por lo que se necesita realizar escalas de depresión, ansiedad y estrés. En cuanto a la condición cognitiva, ya nos decía Valentina que lo evaluamos con el Mini-Mental o la Escuela de Montreal. La calidad de vida en estos pacientes se va a ver comprometida. Entonces necesitamos evaluarlo con alguno de los dos cuestionarios que vemos en la diapositiva y es muy importante que el paciente tenga una valoración fonoaudiológica. Obviamente, si tiene algún síntoma relacionado con la deglución, la fonación o la comunicación. Estas recomendaciones de diagnóstico pues, están en la guía que sacó la Asociación de Infectología, la Asociación Colombiana de Infectología. Esta es la escala que les estaba comentando que se propone para evaluar la funcionalidad de los pacientes post-COVID. En cuanto al manejo y tratamiento, existen varias guías. Acá vamos a exponer la guía de la NICE y la guía pues, colombiana. En la guía de la NICE lo que hacen es una división de 3 tipos de paciente. Uno es, el primero de ellos es el paciente que puede, digamos, que llevar él mismo el control de sus síntomas y el control de su enfermedad. El segundo es el paciente que necesita un poquito más de asistencia con el equipo de fisiatría. Y el tercero ya va a ser los pacientes que necesitan digamos que constante asistencia, como por enfermería o por médico domiciliario. Entonces, en el paciente con la autogestión, no vamos a dejar que el paciente simplemente se medique solo, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de él, tener un manejo multidisciplinar, explicarle y decidir con él qué es lo que vamos a hacer con todos los síntomas que está presentando. ¿Cuáles son los síntomas? De hecho, tenemos que escuchar muy bien al paciente y tener una relación médico-paciente muy asertiva. En esta relación o en esta decisión con el paciente vamos a proponer metas realistas para disminuir la tasa de frustración y aumentar la tasa de adherencia. Para esto existen grupos de apoyo. Este grupo, esta página que les dejo ahí, es un grupo de apoyo de Inglaterra, pero en esta página está traducida al español. Entonces nos puede ayudar o puede ayudar al paciente a, a llevar a esta enfermedad. No sabemos aún si las vitaminas y los suplementos sean útiles, tengan un efecto dañino o no hagan ningún efecto. Entonces es mejor, digamos que no recomendarlo hasta que no tengamos la evidencia certera. En cuanto al regreso de este paciente con síndrome post-COVID a la educación o al trabajo, hay que recalcar que tiene que ser un regreso muy gradual y el trabajo debe volverse flexible. ¿Por qué? Porque como vimos en toda la exposición de mis dos compañeros, hay alteraciones que comprometen en la concentración y también se genera fatiga en el paciente. En cuanto a los pacientes que decíamos que necesitaban un poco más de apoyo por parte del servicio de fisiatría, vamos a necesitar intervenciones que sean para optimizar el funcionamiento y la salud del bienestar de este paciente, para así reducir la discapacidad. Esto incluye brindar la información al paciente, educarlo, tener el autocontrol asistido, apoyarse en los pares, es decir, en los pacientes que también tienen el mismo síndrome, y darle estrategias al paciente para el control de síntomas. En cuanto a la rehabilitación, no es solamente física, sino también tiene que ser una rehabilitación psicológica y psiquiátrica. Se debe trabajar con las personas, con el mismo paciente y también con su familia o con los cuidadores. Este trabajo debe ser enfocado a desarrollar un plan personalizado de rehabilitación
ayudar a la persona también a decidir, porque muchas veces ellos no tienen el conocimiento necesario, entonces de ahí viene la educación para que el paciente y su familia puedan tener como una decisión informada, manejar y monitorear sus síntomas, y esto del monitoreo es súper importante. Tienen que llevar un registro de sus síntomas, cómo la rehabilitación y todas las terapias van llevando a una mejoría o a un retroceso. Se tiene que tener un control sobre esto. En cuanto a la guía colombiana, ella hace énfasis en todo lo que ya hemos hablado de la rehabilitación multidisciplinar y hace un apartado importante y unas consideraciones importantes con respecto a la rehabilitación pulmonar. Entonces, empieza diciendo que si tenemos alteraciones o persistencia de las alteraciones intersticiales en la tomografía eh, en el pulmón, necesitamos utilizar corticosteroides orales, obviamente si no hay ninguna contraindicación. No se recomienda usar de forma rutinaria los antifibróticos pulmonares. Si se van a usar, tiene que ser con el equipo, directamente con el equipo de neumología. Y no se debe, digamos, que iniciar el tratamiento con corticoides inhalados si son profilácticos. O sea, si el paciente no tiene una enfermedad pulmonar propiamente dicha, no es recomendable iniciar estos corticoides inhalados. En cuanto hay pacientes que persisten con una hipoxemia ambiental, entonces van a necesitar la administración de oxígeno siempre para tener una saturación mayor al 90%. Se puede hacer seguimiento con varias cosas. Podemos hacer el seguimiento con espirometría simple, puede ser de 3 a 6 meses después de la infección inicial. Podemos hacer una prueba de esfuerzo para medir la capacidad funcional y podemos también generar controles de cada 3 a 6 meses, según digamos que dependiendo de la gravedad de los síntomas del paciente. Es importantísimo poner a este paciente en un programa de rehabilitación pulmonar. Este programa de rehabilitación pulmonar tiene que ser por 8 semanas mínimo, tiene que tener 24 sesiones, es decir, una frecuencia mínima de 3 sesiones por semana y una duración mínima de 1 hora por sesión. Digamos que esto es lo que dice la guía. Hay lugares del país donde no hay tanta como adherencia a esta guía por las mismas condiciones del sistema de salud. Hay pacientes que a pesar de toda esta rehabilitación pulmonar persisten con el síntoma de la disnea. Entonces, para este síntoma tenemos estrategias no farmacológicas que tendrían que ser como las técnicas de relajación y la terapia de ahorro energético. Y cuando estas ya no funcionan, se pueden implementar técnicas ya farmacológicas, que sería como la morfina oral, a la mínima dosis requerida para proveer el alivio, ¿sí? Y pues esas son todas las recomendaciones que hace la guía colombiana en cuanto a la rehabilitación pulmonar. Ya, digamos, en la guía NICE empezamos a ver cuáles son las características que tiene que tener el paciente para darle el alta de la rehabilitación. Esto es todavía, digamos que está en estudio, habría que, hablar muy bien con el paciente, ver cómo ha sido el progreso, si ha llegado, digamos que a su tope terapéutico o si realmente ya no refiere más mejoría. Hay que, digamos que el momento del alta es muy personalizado a cada paciente y lo determina el clínico con el paciente y la familia. Bueno, y ya para finalizar, los mensajes finales. Eh, el síndrome, debemos recordar que el síndrome post-COVID se presenta 12 semanas después del inicio de los síntomas, que los síntomas son variados y pueden comprometer múltiples sistemas, que la gravedad de los síntomas del síndrome post-COVID se relaciona con el tipo de infección por SARS-CoV-2, leve, moderada o grave, y que se debe realizar una evaluación integral del paciente y que la rehabilitación y el monitoreo constante son esenciales en el manejo y el tratamiento.
Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿cómo se hacen, cómo fueron los estudios, digamos, para diferenciar los síntomas para decir, digamos, que esos síntomas sí fueron causados por el COVID y no por otra patología adyacente? Sí, eh, ese precisamente es como la definición. Se tiene que tener, o sea, los síntomas no pueden estar causados por otra enfermedad que no sea el COVID, ¿sí? Entonces es un paciente que tú le estudias todo, digamos que todas las etiologías posibles de su condición, de sus síntomas, y aún así no le encuentras la razón. Y obviamente, pues tiene que haber tenido el antecedente de tener COVID en algún momento, ¿no? Entonces, precisamente ese es como el criterio de exclusión. Si tú ya, digamos, encuentras a un paciente, yo qué sé, con disnea, entonces empiezas como, bueno, ¿cuáles son las causas de disnea? Entonces está la cardíaca, la pulmonar, y bueno, entonces tú le estudias todo, le haces electrocardiograma, ecocardiograma, espirometría, bueno, todo y para descartar etiologías y llegas a un punto en el que dices, no, pues nada más lo explica, solo el hecho de que haya tenido COVID antes, ¿sí? O, por ejemplo, en las alteraciones musculoesqueléticas que decía Valentina, empiezas a evaluar, bueno, entonces vamos a hacerle electrofisiología, vamos a hacerle varios exámenes y todos resultan normales. O ninguno dice, ah, no, sí, mira, es por esto. Entonces ahí dices, bueno, pues es como diagnóstico de sí, ay, ¿cómo se llama? Bueno, es el último diagnóstico que tú piensas, ¿sí? O sea, no puedes llegar y decir, ay, no, este paciente está quedándose calvo, entonces no, ya es síndrome post-COVID. No, tienes que mirar bien la historia del paciente, mirar, digamos que hacer un ejercicio juicioso del interrogatorio del paciente y de los paraclínicos necesarios para descartar todas las etiologías. Y si ya tú no encuentras cuál es la etiología, entonces es síndrome post-COVID. Listo, vale, gracias.